sábado 11 de julio, son las 19:01 y estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre coronavirus, el nuevo coronavirus, la pandemia que ha causado, que se llama COVID-19. Hoy vamos a utilizar el informe técnico con la nueva modalidad, la nueva versión, y vamos a hablar de algunas otras regiones del país. Específicamente vamos a hablar de la zona noroeste, y vamos a ver cuál es la situación en 3 entidades federativas. Como verán, un par de días presentamos un estado a la vez, pero ahora vamos a estar presentando por bloques 3 o 4 entidades federativas por distintas regiones. Quiero aclarar antes de presentar el informe que vamos a presentar las 32 entidades federativas, que toda la información que se presenta procede del material técnico que es importante darle seguimiento, y que lo vamos a presentar por regiones porque no hay ningún otro criterio específico que interese atender, más allá de la realidad epidemiológica que se vive en cada una de estas entidades federativas. El enfoque regional nos ayuda a identificar ciertos patrones de ocurrencia de la epidemia. Y lo que destaco también, que lo hemos dicho varias veces, pero me gustaría, insisto, antes de presentar, dejar muy claro, la situación epidemiológica de las entidades federativas no tiene que ver con una deficiencia o un acierto o una buena o mala calificación o evaluación sobre el desempeño de las actividades de control. En esta conferencia de prensa nos interesa tener información técnica, información que ayude a la población a tomar decisiones favorables a su salud. Y como decíamos ayer, con cierto énfasis, llamamos a la corresponsabilidad de todas y de todos. Así lo dijimos ayer, usamos este término, hoy lo vuelvo a usar, corresponsabilidad. Corresponsabilidad implica que todas y todos, los más de 127 millones de personas que vivimos en este país, independientemente de a qué nos dediquemos, independientemente de dónde vivimos, independientemente de si tenemos una ocupación específica en el gobierno, ya sea el gobierno nacional, un gobierno estatal, un gobierno municipal, si somos parte de una organización civil, si somos propietarios o gerentes de una empresa, si no tenemos nada, si trabajamos al día, si no tenemos una fuente de ingresos fija, si trabajamos en una nómina, no importa. Todas y todos tenemos algo que hacer que es útil para que esta epidemia de COVID-19, que ha afectado a toda la humanidad está afectada por la pandemia de COVID. De modo que toda la humanidad tiene la oportunidad de adquirir una responsabilidad para trabajar juntas, juntos, en el empeño de enfrentar un problema de salud causado por una partícula biológica, un virus. ¿Por qué digo todo esto? Porque con frecuencia en las sociedades, no es exclusivo de México, en las sociedades se busca culpables, se busca alguien a quien señalar, se busca responsables, en una suerte de interpretación que yo diría es poco productiva, poco útil. ¿Quién fue responsable de que este virus, SARS-CoV-2, mutara? Hubo una mutación, necesariamente hubo una mutación, todavía no se tiene toda la información científica para saber cuál fue, pero este virus se conoce que podría estar, antes de causar esta pandemia, en el reino animal, excepto los seres humanos, que somos también parte del reino animal, pero en algunas especies de animales, especies silvestres. No se sabe tampoco cuál exactamente. Como hemos relatado en otras ocasiones y es conocido, se ha involucrado como sospecha a ciertas especies de murciélagos, a un curioso animalito que se llaman pangolín y a otros animales vivos que
era costumbre venderlos en el mercado de Wuhan, China, en la provincia de Hubei, en donde se detectaron los primeros casos de neumonía grave. Pero algo ocurrió. ¿Qué ocurrió? Un fenómeno biológico, un fenómeno natural, un fenómeno que ocurre repetidamente en el mundo desde hace milenios, y es la mutación de un agente biológico, en este caso el virus SARS-CoV-2, que le permitió tener la capacidad de infectar y replicarse en los seres humanos. Y posiblemente esa misma mutación, o bien otra distinta, le dio la capacidad de transmitirse de manera eficiente, de manera muy eficiente, en la especie humana. ¿Quién es culpable de eso? Nadie en particular. Las personas expertas en biología de sistemas y en ecosistemas, desde hace mucho tiempo se ha formulado un planteamiento muy importante sobre cómo la humanidad, cómo los seres humanos progresivamente hemos invadido los ecosistemas silvestres. Conforme se desarrollan pueblos, ciudades, asentamientos humanos de diversa naturaleza, conforme extraemos con ciertos modos de producción la riqueza natural, invadimos las selvas, invadimos los bosques, invadimos los distintos ecosistemas silvestres, y al invadirlos perturbamos estos ecosistemas. Al perturbarlos nos acercamos, la frontera ecológica humana se acerca a la frontera de los ecosistemas naturales, los perturba, y entonces eso propicia una oportunidad mucho mayor de contacto entre especies de animales silvestres y los seres humanos. ¿Quién es el culpable de esto? Y uno puede identificar, y es parte de las lecciones aprendidas de la creciente frecuencia con que ocurren enfermedades infecciosas de interés epidémico, enfermedades emergentes, uno puede analizar que el modo de vida humano en las sociedades contemporáneas, particularmente durante el siglo XX y los pocos años que llevamos del siglo XXI, es el fenómeno responsable de esto. Pero no es posible ni tiene sentido pensar que hay una persona responsable, o 2 o 5 o 7. Es decir, no se trata de un asunto de personas. Quise irme a un planteamiento más amplio que está en las ciencias naturales y sociales desde hace varias décadas, para ilustrar el punto práctico de lo que tratamos aquí en la conferencia, en particular ayer, pero lo hemos tratado en otras ocasiones. Las lecciones útiles que la humanidad puede tomar de un fenómeno como este no tienen que ver con culpar a una persona identificable por nombre y apellido, sino a un modo de vivir, a un modo de relacionarnos entre nosotros, en sociedad, con el ecosistema, con el planeta en general. Y esas lecciones aprendidas irán emergiendo de múltiples lados, y ojalá que la mayoría con una reflexión estructurada, razonada, autocrítica, que nos permita cambiar favorablemente nuestros patrones de vida como seres humanos. Pero regresando al punto, y estoy por presentar el informe técnico, cuando aquí entramos a elementos prácticos de comunicación de riesgos, lo que nos interesa destacar es el fenómeno que experimentamos. Cómo está transcurriendo la epidemia de COVID-19 en México en su conjunto, en los estados, en los municipios, en los poblados, en distintos tipos de comunidades urbanas, suburbanas, rurales, costeras, montañosas, etcétera, en distintas realidades socioeconómicas que tiene un país como México. Pero no se trata de entrar a un reduccionismo, acaso simplista, de que esta persona es culpable o aquella persona es culpable y generar confrontaciones.
Esto no es un tipo de razonamiento suficientemente útil desde mi punto de vista. Respeto cualquier expresión, que quede muy claro, pero no lo considero útil para usted que es la población de México, usted que está en su casa y lo que quiere saber es cuáles son los riesgos a los que me enfrento en relación con la epidemia de COVID, o posteriormente cuáles son los riesgos a los que me ha llevado cierto modo de consumo, cierto patrón de consumo de alimentos, de lo que hemos hablado varias veces, que me ha generado el estado de salud que tengo en este momento, o que van a tener mis hijos, o que tienen mis padres y mis abuelos. Ese es el enfoque. Entonces, hoy vamos a presentar 3 otros estados seleccionados con un criterio regional y vamos a mostrar, como lo hacemos para todas las entidades federativas, cuál es la realidad epidémica que viven ahorita, y vamos a enfatizar algunos mensajes de advertencia, de alerta, de propuesta, tener cuidado con este aspecto o este otro aspecto. Y de antemano, también lo hemos dicho repetidamente, agradecemos desde el Gobierno de México y felicitamos la acción generalmente dedicada, responsable de todas las autoridades sanitarias de este país. ¿Que quiénes son? El presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, el secretario de Salud o la Secretaría de Salud que le acompaña y los gobiernos estatales. Todo el mundo está enfocado en la tarea, todo el mundo está haciendo acciones positivas. Ese es el sentido del mensaje. Y ayer el mensaje fue para enfatizar la importancia precisamente de que usted y usted y usted y usted no vean a su gobierno, por ejemplo estatal o municipal, como el responsable único de lo que a usted y a usted y a usted le ocurre, sino que cada uno de ustedes tome cartas en el asunto, porque esto va para un tiempo largo en México, posiblemente hasta octubre. Si tenemos un repunte de COVID-19 durante la temporada de influenza, que seguro va a llegar, la temporada de influenza seguro va a llegar, de octubre a marzo, pero podría haber un repunte de COVID-19. Y si llega, vamos a seguir con la epidemia, posiblemente hasta abril del próximo año, como una segunda oleada de transmisión. Y en el mundo entero, por lo menos vamos a tener 2, quizá 3 años, donde este virus, SARS-CoV-2, causante de COVID-19, va a estar entrando, saliendo en los distintos países. Como esto va para largo, de nada sirve pensar en que las acciones de prevención solo deben venir por instrucciones del gobierno, el gobierno de México, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Toda la sociedad, por eso enfatizábamos ayer, esto requiere una visión de Estado. El Estado se constituye por el territorio, la población de todo este país y desde luego el gobierno. Entonces, todos, todas somos parte de esto, y lo importante aquí es incorporar a la vida propia y a la vida de los cercanos y a la vida de los no tan cercanos y a la vida de todos y todas ciertas prácticas que son relativamente sencillas. Mantener la sana distancia, si no hay necesidad de salir, no salir, a menos que sea para algo imperativo, por lo menos ahora que estamos en mayor transmisión. Proteger el estornudo, como muy correctamente lo hizo el compañero periodista que está allá. Utilizar los cubrebocas como un instrumento auxiliar de prevención, ¿no? Veo que varias de ustedes lo usan. Utilizar el cubrebocas, ¿verdad?, como un instrumento auxiliar de la prevención, particularmente en espacios cerrados, como un mecanismo para que la persona que tiene los virus no los proyecte. No hay una evidencia clara de que sirva como barrera de protección propia, hay que estar consciente de ello, pero si se usa masivamente, la probabilidad de que las personas que estén con posibilidades de transmitir van a disminuir esta transmisión. ¿En dónde es importante? En los espacios cerrados, donde no hay posibilidad de mantener la sana distancia. El metro, el autobús, transporte público en general, ahí es donde es más útil y es un auxiliar. Entonces, insisto en el llamado de ayer,
Es un llamado que hacemos no a nombre de una persona, es un llamado que hacemos a nombre del Gobierno de México. Enfoquémonos a la tarea, enfoquémonos como nación, con un sentido de unidad, con un sentido de responsabilidad. Lo demás son distractores. Hay muchos otros temas a debate, muchos otros temas. Y hay pluralidad de visiones en aspectos de política, de economía, de muchas cosas. Pero para esto, enfoquémonos de manera unida, de manera constructiva. Eso es lo que nos ayuda. Y estamos seguros que usted saben que lo productivo es enfocarnos y no dispersarnos en este tipo de aparentes confrontaciones que no son constructivas a la protección de todas y todos. Quería dar este mensaje de inicio.